En este tema estudiaremos cuál es la mejor manera de detectar mentiras en una relación sentimental. Ciertamente no hay muchas diferencias en cuanto a otro tipo de relaciones o de situaciones en una conversación. Aunque hay pocas variables, mostraremos cuál es el mejor método para detectar las mentiras en una relación sentimental. No debemos confundir la mentira en una pareja con la fidelidad. Aunque puede ser uno de los casos, la mayoría de las veces nos encontraremos con situaciones muy diferentes. Desde el principio debemos tener en cuenta un punto clave. Este punto clave es el miedo. A diferencia de otras situaciones, la mentira en una relación implica miedo y temor. Miedo, por ejemplo, a perder a nuestra pareja, miedo a la decepción, miedo al engaño, etc. En primer lugar, analizaremos el lenguaje no verbal, siendo fundamental el lenguaje y el significado del movimiento de los ojos. Más tarde, y como segundo punto, analizaremos un estudio realizado en el año 1990 a parejas de más de 15 países. El lenguaje de los ojos, como hemos visto en temas anteriores, es uno de los mayores indicativos para averiguar si alguien nos está mintiendo. Según la dirección de la mirada de una persona, podemos encontrar significados diferentes en sus pensamientos. Como decíamos en los primeros temas, las personas, de una manera inconsciente, giran sus ojos hacia la parte superior, o bien para buscar recuerdos en su mente, o bien para buscar la parte imaginativa de su cerebro para inventarse un hecho o una historia. Cuando una persona, en este caso diestra, está mintiendo, mueve sus ojos hacia la parte superior derecha, mientras que si está recordando detalles reales, sus ojos girarán hacia la parte superior izquierda. Hay que tener en cuenta que si hablamos con una persona zurda, los movimientos de sus ojos serán justamente los contrarios. Por otra parte, una persona, cuando mira hacia la derecha, estará inventando o creando sonidos que le recuerdan a otra conversación, mientras que si esa persona mira hacia la izquierda, estará recordando sonidos que tuvo, conversaciones que le sucedieron anteriormente. Por otra parte, si una persona mira abajo hacia la derecha, estará inventando o creando sensaciones que tuvo en hechos que le sucedieron o en conversaciones que tuvo. Mientras que si sus ojos se mueven hacia abajo a la izquierda, tendrá, por decirlo de una manera, un diálogo interno que le hará recordar hechos reales que tuvieron lugar en conversaciones anteriores. Una persona, cuando está mintiendo dentro de una relación sentimental, como hemos dicho, le invade un sentimiento de temor y de miedo. Esto podemos observarlo porque las personas que nos están mintiendo se sentirán por una parte a la defensiva o poniendo resistencia a cualquier pregunta o acusación. En una relación sentimental es más difícil rectificar y reconocer que hemos mentido que en otras relaciones o encuentros. Por esta razón, una persona que miente en una relación se sentirá acorralada y negará cualquier tipo de engaño. Es muy probable que la persona con la que estamos hablando, en este caso, nuestra pareja, se sienta incómodo y con cierto grado de ansiedad. Podemos notar estos síntomas en que nuestro interlocutor, en este caso, como decimos, nuestra pareja, quiere terminar la conversación lo antes posible. En la mayoría de los casos tendrán el cuerpo en una postura desafiante, con movimientos que indican querer alejarse de la conversación que están teniendo. Los movimientos de una persona que miente son muy diferentes a una persona que está diciendo en este momento la verdad. En este apartado sí que encontramos, con respecto a otro tipo de relaciones, muchas diferencias. Una persona, al mentir, sus movimientos no serán naturales, sino que serán todo lo contrario, bruscos y agresivos. No serán amplios y abarcarán poco espacio en el lugar donde se encuentra. Es muy probable que sus brazos estén cruzados, así como sus piernas. Como hemos visto en los primeros temas, un mentiroso no suele enseñar nunca las manos y tiende a esconderlas o entre los brazos o detrás de su espalda. La postura de un mentiroso es más rígida de lo normal y será antinatural, ya que sus gestos y sus movimientos son más forzados de lo que serían normalmente dentro de una conversación en la que se encuentra cómodo. En
En esta segunda parte del tema nos centraremos en un estudio realizado en el año 1990. En este estudio se demostró que un gran porcentaje de personas que mienten dentro de una relación sentimental suelen tocarse las partes del cuerpo al sentirse inquietas. Se analizó que las personas que mienten suelen tocarse los laterales de la nariz, la boca, tienen los labios secos y sobre todo se sienten muy incómodos. Es muy fácil ver cómo este tipo de personas, al sentirse incómodos, se tocan la frente, se rascan la cara o incluso se juegan con el pelo. En cuanto a las expresiones y respuestas a preguntas directas en una relación sentimental, el estudio nos demuestra que existen diferencias con respecto a otro tipo de conversaciones donde puede encontrarse una mentira. Cuando una persona miente, suele tener la mirada baja. Es muy frecuente que sintamos que la persona con la que estamos hablando padezca palidez y miedo. Pero el mayor caso lo encontramos en que las personas que mienten suelen estar más nerviosas de lo habitual. Esto se traduce en que estas personas sienten un intenso calor corporal, lo que los hace que suden mucho. Son síntomas que nos hacen observar, en su conjunto, que alguien puede que nos esté mintiendo. En cuanto a las respuestas, las personas que mienten suelen tener un tono de voz diferente al que utilizan normalmente. Es muy habitual que en estos casos la voz le tiemble. Como hemos dicho, en el estudio realizado en 1990 se observó que al mentir este tipo de personas cambian mucho el tono de voz y tiemblan mucho la voz en la conversación. Las personas al mentir crean una historia ficticia en su mente. Esto conlleva mucha dificultad y los mentirosos necesitan cierto tiempo para elaborar su mentira. Los métodos que utilizan los mentirosos para tener tiempo de responder son varios y diferentes. Lo más habitual es que nos digan que les repitamos la pregunta. De esta manera tendrán tiempo de sobra para pensar en las respuestas que van a decirnos. Hay que tener en cuenta que una persona no necesita tiempo para responder a una pregunta cuando dice la verdad. Es decir, si nosotros preguntamos a alguien de qué color es tu coche, cuando dice la verdad no tardará tiempo en responder, ya que dirá rojo, azul o amarillo. Por el contrario, si está mintiendo, necesitará unos segundos más de lo normal para inventarse su respuesta. Otra manera de evitar una pregunta es alabar la pregunta que acabamos de hacerle. Suele ser de esta manera. Me encanta que me hagas esa pregunta. ¿O qué pregunta más inteligente me acabas de hacer? A todo el mundo, como ya sabemos, nos gusta que nos alaben, y eso dará el tiempo necesario al mentiroso para elaborar su respuesta. Otro aspecto, quizá el más utilizado y recurrente, y como hemos visto en casi todos los temas anteriores y temas posteriores, es que el mentiroso cambie de tema. Es uno de los métodos más utilizados y que mejor resultados da un mentiroso. Pero como hemos visto y como veremos, diremos que la mejor manera de solucionar esto es intentar de una manera sutil y disimulada volver al tema que nos interesa y hacer la misma pregunta que estábamos haciendo anteriormente. Para terminar este tema diremos que encontrar mentiras en una relación sentimental es más difícil que encontrarlas en una conversación normal. Nos podemos encontrar que al estar con nuestra pareja y pensar que nos está mintiendo siempre es difícil porque hay muchos casos en los que no queremos encontrar la mentira y pensar que la persona con la que estamos hablando nos está diciendo la verdad. Diremos que para detectar mentiras en este tipo de relaciones hay que tener indicios suficientes en cuanto al lenguaje verbal y al lenguaje corporal para